Bienvenido, señor Noel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Quiero, muy bien, ¿y usted? quiero pedirles disculpas por distintos problemas en casa. Me hicieron imposible llegar antes. No se preocupe, nosotros entendemos que hay inconvenientes que a veces salen de nuestras manos, así que bueno, no se preocupe con eso. La gente esperó Gracias, pacientemente, lo querían gracias, escuchar. gracias, de verdad, disculpen. No, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a subir a José, ya estás de hablante, ¿verdad? Vamos Sí, a sí, ya. darte confitrión. Bueno, bienvenido Noel y gracias por la oportunidad de escucharte, gracias por venir y tomarte el tiempo que sabemos que es muy preciado para ti. Y bueno, básicamente te llamamos porque te queremos conocer. Entonces, y la gente también tiene preguntas y le vamos a dar su espacio también para que pregunten después de la entrevista. Pero básicamente es para conocer a Noel, la persona que es y pues por qué está luchando y todo. Bueno, Noel, ¿te podrías presentar rapidito, presentarte de forma breve? ¿Quién es No Noel? hay mucho que... ¿Quién es Noel Leal? Un venezolano. Y eso es mi única carta de presentación. Un venezolano. Yo quisiera que muchos entendieran lo que significa esa carta de presentación. Porque un venezolano tiene que hacer valer su historia. Un venezolano tiene que hacer respetar su tierra. Un venezolano tiene que hacer valer el futuro de sus hijos. Es decir, que mientras más personas asoman esa identidad, un venezolano, sin más vueltas, sino esa, podremos construir país de nuevo. Excelente, Noel. Sí, bueno, ser venezolano es muy importante porque forma parte de nuestra identidad y ser venezolano lleva una carga histórica bastante importante. Noel, si tuvieses que describir tu visión política actualmente, ¿cómo lo harías? Derecha. El asunto es entender qué es derecha. ¿Qué es derecha? Derecha es una persona que está muy consciente de que el socialismo es un proceso antinatural por igualitarista. Entonces, cualquier proceso igualitarista está lejos de los preceptos naturales y por lo tanto ya es una persona que se acerca a los conceptos de derecha. Ahora, en esos conceptos también encontramos que valoramos la libertad económica y la hacemos respetar, valoramos nuestras tradiciones, valoramos la oportunidad del derecho del individuo, creemos en la vida en sociedad y entendemos muchos que estamos también dentro de ese marco de lo que consideramos derecho natural y esa cosmovisión, la gran mayoría también nos identificamos con la creencia en Dios. Es tan sencillo como eso. Si usted cree en la propiedad privada, si usted cree en la libertad individual, si usted cree en la oportunidad de desarrollar familia y convivir en sociedad, en una sociedad con justicia, con orden, bienvenido a la derecha. Entonces, ese es el punto fundamental para entender ese espacio. Derecha, entendiendo que la derecha tiene un altísimo componente nacionalista, un componente patriótico. Es decir, si alguien viene y se viste con la chaqueta de derecha y es un globalista, por supuesto esa persona no es derecha, es una persona que está usurpando una identidad. Si es una persona que dentro de los conceptos que está de la estructura del pensamiento de derecha, es una persona que promueve agendas de género, procesos de libertinaje, por supuesto no es una persona de derecha. Entonces, es tan básico como para entender que derecha tiene un sinónimo fácil de entender, se llama sentido común. Perfecto, profesor Noel. Perfecto, perfecto. ¿Qué también crees que entiende quienes te entienden, quienes te critican? ¿Cómo comenzó tu interés en cuestionar el status quo? ¿Hubo algún momento que marcó ese inicio? Yo siempre he estado muy pendiente de mi país, siempre he estado muy pendiente de mi país y siempre busqué lo que como individuo, más allá de si se tiene interés político o no, siempre busqué entender qué sucedía con mi sociedad, qué sucedía en mi país.
por supuesto, distintos hechos. Yo, te, yo tengo 51 años, ¿no? Entonces, es decir, ya hay historia recorrida. Para mí fue devastador cuando mi país votó por Carlos Andrés en el 88. Yo todavía no votaba. Y yo decía, coño, ¿qué le pasa a mi país de irresponsables? Entonces, después llegamos, que gana Carlos Andrés y en el 89 hay el Caracazo. Yo decía, mi país de irresponsables no soportan por lo que votó. Después viene el 92 y ahí la cosa empieza a preocuparnos muchísimo más. Entonces, ¿por qué? Porque se estaba haciendo todas las cosas que no se deberían de hacer, pues. Chávez venía en el golpe del 92 con unos decretos altamente comunistas, todos los decretos planteados por Cliver Ramírez, era un proceso increíblemente comunista, y no se veía en ningún momento que se fuese a hacer justicia, más bien se estaba empezando a darle un asiento político a esa estructura. Allí uno empezó a oler todo lo que venía detrás, uno empezó a oler a Cuba, uno empezó a conectar lo que había quedado atrás de lo que había sido la visita de Fidel Castro en la coronación de Carlos Andrés en el 89. Uno empezó a entender de manera más clara lo que habían sido los 911 firmantes que se le arrastraron a Fidel Castro en el aula magna. Uno empezó a comprender la traición política después cuando es el propio Partido Acción Democrática quien hace posible que saquen a Carlos Andrés Pérez del poder. Uno vio que había total inacción hacia un juicio contra Chávez y lo peor, ver que mi país votó por Caldera porque Caldera ofrecía la libertad de Chávez. De nuevo mi país de irresponsables. Entonces, uno va tomando cada vez posiciones que están más claras con esa referencia. Intentar hacer país partiendo de enseñarle al país que no se puede ser tan asquerosamente irresponsable. Muy bien, Noel. Sí, bueno, la verdad Perfecto, es Noel. que... Ya tengo Dale, una dale, Daniel. preguntita. Dale, Daniel, adelante. Profesor Noel, en esa época cuando usted, sí, profesor Noel, en esa época cuando usted dice que se dio cuenta, que tuvo esa realización de que, bueno, ¿qué está pasando con mi país? Que eh, toma como presidente, elige como presidente a Carlos Andrés. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Por los cálculos que puedo hacer, creo que tenía 20 años. No, para el Era momento un del joven. 81, para el momento de 1988 yo todavía no votaba. Yo nací en diciembre de 1972. Y entonces para esa elección no podía votar. Cumplía los 18, pero no podía votar. Yo recuerdo que mi primer evento electoral de carácter democrático fueron las elecciones abiertas de COPEI para elegir un candidato para 1993. En ese año, COPEI cometió la increíble estupidez de hacer unas elecciones abiertas. Entonces, en esas elecciones abiertas, increíblemente, quien ganó fue Osvaldo Álvarez Paz, dejando por detrás, por supuesto, a Caldera y a Eduardo Fernández. Y eso trajo que Caldera saliese con lo que se conoció como el chiripero, y lo que trajo todo el resto de la desgracia que hemos entendido. Porque por eso es que es tan importante entender el punto de vista ideológico. Para muchos, en aquel entonces, los adecos eran los socialistas y supuestamente COPEI era algo cercano a la derecha. Imagínate la ausencia de real noción ideológica que existía en aquel entonces. Y en ese momento de esa reelección de Caldera en 1993, Caldera iba apoyado por el Partido Comunista, por el MAS, por toda la izquierda venezolana. ¿Por qué? Porque la izquierda en Venezuela le tenía deuda a Caldera, porque Caldera fue quien pacificó el proceso de la guerrilla de los 60 y 70 y le dio a esos criminales guerrilleros comunistas estatus político. Entonces esa deuda después la pagaron acompañando de nuevo el hecho y fortaleciendo la idea de que Chávez obtuviese la libertad y obtuviese sobre todo lo que más buscaban, que no fuese vetado su ejercicio político. Porque es bien importante entender esto para poder comprender. Mucho se habla de que Caldera le dio un indulto a Chávez. No, Caldera sobreseyó el juicio a Chávez y eso es muy importante entenderlo. Porque gracias al sobreseerlo, no hubo juicio alguno nunca. Y al sobreseer el juicio, viste el caso por cerrado. Chávez debió haber sido enjuiciado, debió haber sido condenado penalmente. Después, si Caldera le quería dar un indulto, podía.
pero allí ya hubiese quedado inhabilitado políticamente y Venezuela no estuviese viviendo esta desgracia. Pero como todo iba de acuerdo para hacer eso, para que Chávez tuviese libertad, llegamos a la segunda parte de lo que es quizá una evolución más en lo que es mi pensamiento político. Yo en 1998, a finales de octubre de 1998, yo veía todo el colaboracionismo que se estaba prestando para hacer de Chávez presidente. ¿En qué sentido el colaboracionismo? Acción Democrática era el primer partido del país, el principal partido del país, y puso de candidato a Alfaro Ucero. Alfaro Ucero es un hombre, mira, unas 10 veces más despreciable que Ramos Alú. Entonces, para que ustedes tengan una pequeña idea de qué era el personaje. Y Copey había puesto a Irene Sáez. Entonces, por supuesto, esos dos partidos se habían puesto a hacerle campaña sucia y campaña contraria a Salas Romer, que era lo único que podía detener a Chávez. 2 semanas antes de esa elección, en 1998, esos partidos decidieron apoyar a Salas Romer, quitando a sus candidatos, quitando a Irene, quitando a Alfaro, pero ya eso simplemente se convirtió en más lastre en la campaña de Salas Romer. Bueno, en esa campaña para mí era tan evidente que estaban haciendo todo el camino para faltar el espacio para que Chávez llegara al poder, que yo me puse un día a intentar entender, esto tiene que ir más allá de los intereses de esta partida de mediocres. Y investigando, viendo lo que estaba sucediendo energéticamente, siendo Venezuela la principal reserva petrolera, en aquel momento no certificada, pero era evidente, entendiendo cada una de nuestras realidades políticas internacionales, existía en ese momento un caso que estaba viviendo Nigeria, y lo que le estaban haciendo a Nigeria era realmente preocupante. Nigeria, un país con un potencial increíble, un país que tiene muchísimas similitudes con Venezuela. Y te empiezas a ver lo que estaba sucediendo en ese momento y empiezas a leer los mercados petroleros. Y en ese momento yo terminé de ver otra lucecita. Venezuela era el único país no islámico de la OPEP. Y en ese momento sucedían otras y otras lucecitas. Terminé de comprender lo que era el proceso revolucionario islámico, su proceso de penetración. Y vi cómo el proceso neocomunista estaba tomando cada vez más cuerpo. Entendí de manera más clara las funciones de lo que se estaba generando en 1989 con el nacimiento del Foro de Sao Paulo. Y allí hice la definición de que Venezuela lamentablemente entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ahí comprendí y lo expliqué en su momento cómo las revoluciones no son huérfanas, cómo la revolución comunista siempre está presente, cómo tiene la evolución del comunismo hacia este formato neocomunista y cómo el proceso del fundamentalismo islámico estaba teniendo tanto y tanto poder y hacia dónde se dirigía. De ahí saqué yo la definición en 1998, antes del triunfo de Chávez, porque para mí, como les estaba comentando, era evidente que mi país de irresponsables, en manos de una estructura increíblemente colaboracionista y traidora de la patria, como la estructura partidista tradicional venezolana, iba a hacer lo imposible para que Chávez llegara al poder y dar paso a ese proceso revolucionario. Profesor Noel, una pregunta. En esa época, cuando usted era joven, que usted se dio cuenta de que, bueno, qué pasa con Venezuela, que elige a Carlos Andrés y todos estos años consecuentes, ¿cómo era esa visión de usted de la cultura, del nivel de conciencia de otros jóvenes contemporáneos a usted? De 18, 19, 20, 17. Cero. ¿Por qué? No tenía temas de conversación con ellos. Ok, siga. Lo que pasa es, no, más allá del tema de conversación, la capacidad de interacción, eso es otra cosa. Lo que pasa es intentar conversar en lo que importa. Tú sabes que hay un gran problema hoy también en nuestra juventud que muchas veces se nos van resumiendo en dogmas políticos. Por aquí van los liberales, por aquí están los libertarios, por aquí están los... No. Y el primer problema que nosotros tenemos que entender se llama país. Entonces, si usted entiende el problema país, usted sabe que ahí hay una cuota importante de liberalismo, hay qué posibilidades entra el libertarismo, se entiende lo que es la necesidad de una real gerencia social, que no tiene un carajo que ver con socialismo, se entiende sobre el derecho que tenemos como país y nuestra vocación histórica, nuestra vocación energética, nuestras capacidades, nuestras responsabilidades para con nuestras riquezas y toda una cantidad de cosas que eso es hacia donde yo siempre he querido
volcar la preocupación. La preocupación no puede ser hacia nichos de entendimientos ideológicos de la situación. La preocupación tiene que ser hacia el entendimiento ideológico de lo que necesita Venezuela, de lo que ha destruido a Venezuela y de cómo sanear a Venezuela y cómo hacer que ese entendimiento y con todas las herramientas de lo que significa Venezuela y necesita Venezuela pueda funcionar en el marco donde nace Venezuela, que es el marco de la libertad, en el marco de una visión occidental, en el marco de un proceso donde ese desarrollo se nos fue truncado por un proceso socialista que toma cuerpo a partir de 1958. Entonces, mi interacción con mis pares de aquel tiempo, como no, era la social regular, viste que tal cosa hay en el cine, viste tal cosa, viste al juego, cosas de ese tipo, hablaba de béisbol, hablaba de fútbol, hablaba de cualquier cosa, pero para poder hablar de política real con mis contemporáneos, no existía. En mi juventud no existía. Ok, Bueno, profesor. adelante, José, que Tengo tienes una unas preguntas tú pregunta, también. profesor. ¿Podría describirme en 3 palabras la Venezuela de hoy en día? Ruina, adoctrinamiento y desesperanza. Y también podría describirme con 3 palabras la Venezuela de la Cuarta República en la cual usted se crió en su juventud. Mentira, banalización y responsabilidad. Ok. Wow, Cuando tú tienes perfecto, me gustó esa esas respuesta. 3 palabras en cada uno de los 2 lotes te van diciendo qué es lo que tienes que atacar. Porque el resto pueden ser cosas muy buenas. Porque en esa misma Venezuela de mi juventud todavía estábamos viviendo los últimos coletazos de la gran movilidad social. Todavía existía esta herramienta que es extraordinaria, pero fue mancillada y fue mal utilizada, que era el plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Si ustedes no lo conocen, me hacen la acotación en un momento para poder dar luces sobre el tema. Todavía Venezuela era la capital del tercer mundo, pero mirando hacia adelante, todavía en los 80 era una vida increíblemente distinta, en una posibilidad, había una visión real de esperanza, pero la irresponsabilidad iba matando todo eso y la irrealidad, no entender de dónde estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Mira, estábamos hablando de que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés comete la barbaridad de estatizar la industria petrolera, porque eso no fue una nacionalización, fue una estatización. En ese momento se cometieron 2 grandes pecados. El primero, atenta hacia la confianza país. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, en un periodo de 3 a 5 años, el fin de esas concesiones. Entonces, esas empresas tenían el fin de esas concesiones e iban a respetar lo que decía esa concesión, que era entregar las plantas, entregar las instalaciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque todas las empresas esas querían seguir haciendo negocios con Venezuela. Entonces Carlos Andrés tuvo la increíble estupidez, y avalado por mi país irresponsable, de venir a este asunto de la nacionalización del petróleo. ¿Qué se hizo? Se perdió confianza y nos endeudamos. En ese mismo periodo fue el asunto de la guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo se dispara, es decir, que lo que entraba en Venezuela era dinero, dinero y más dinero. ¿Y qué hizo la primera administración de Carlos Andrés? Endeudarnos y generar más deuda. Tanto así que lo primero que llega, la primera frase de Luis Herrera al ganar la elección y tomar el poder es, la frase fue, señores, ¿y dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? Porque aquello había sido despilfarrado y ya nos habían endeudado de manera eterna. Entonces fíjate cómo esa increíble magia de ese país impresionante, donde el Caracas Hilton, lo que era el Hotel Caracas Hilton, era referente mundial para cualquier cosa. Donde Venezuela, donde un artista, cualquier artista latinoamericano, si no pegaba en Venezuela, simplemente era otro bicho de cualquier cosa. Sí, porque lo vital era pegar en Venezuela, musicalmente hablando. Es decir, éramos un referente de cosas increíbles hace 40 años. De cosas absolutamente increíbles. Y estamos hablando de ese país que ya venía con una deuda inmensa, que ya venía con un proceso de destrucción socialista, que ya venía con un proceso de endebles instituciones, que ya tenía desde 1961 las libertades económicas, las garantías de las libertades económicas suspendidas desde el inicio de la Constitución del 61. Es decir, veníamos con sopotoscientas taras, con sopotoscientos males, pero era tan grande el potencial de Venezuela,
que si no se está empeñada en hacerle daño de manera formal, sigue brillando. Es decir, nosotros tenemos que entender que del 58 para acá todos los gobiernos han hecho lo imposible por quebrar a Venezuela, pero solo la revolución lo ha logrado. Porque la revolución sí es un empeño de destruir a Venezuela y al venezolano. Aquellos los que están empeñados en saquearla e irla debilitando. Entonces, cuando nosotros tomamos esas tres palabras feas, tanto en el hoy como en el ayer, lo que nosotros tenemos que entender de esas tres palabras del ayer es cómo eso nos trajo aquí. Y cuando entendemos esas tres palabras feas en el hoy, tenemos que entender que es justo lo que tenemos que detener para poder tener esperanza, futuro y oportunidad. Profesor Noel, disculpe, para usted, ¿cuál de las tres palabras del hoy sería más difícil de erradicar actualmente en Venezuela, en dado caso de que se instaure un gobierno verdaderamente patriota de derecha? Lo primero que hay que entender, que va más allá del uso de esas mismas tres palabras, lo primero que hay que entender es la viabilidad de gobierno del mañana si se extrae la tiranía. Entonces, si nosotros vemos como viable un gobierno en el marco de la democracia para el mañana, ya usted está discutiendo con un estúpido. Ese es el primer punto. Si alguien le habla de democracia inmediatamente mañana porque la tiranía se fue, el que usted tiene al frente es un estúpido, es un irresponsable. Entonces, el mañana de Venezuela, entendiendo principalmente la situación real de lo que estamos viviendo en nuestro territorio, entendiendo nuestra inexistente realidad institucional, porque ahorita lo que hay es una institucionalidad revolucionaria, entendiendo que el enemigo interno ha gobernado el país durante 25 años de manera fáctica, que ese enemigo interno tiene cualquier cantidad de conexiones con el enemigo externo. Si no se entiende que lo que el mañana inmediato necesita Venezuela después de la extracción de la tiranía es un gobierno de fuerza, léase dictadura, usted tiene al frente un irresponsable. Usted tiene al frente una persona que quiere vivir en una utopía criminal. Usted tiene al frente una persona que no tiene dos dedos de frente. Usted tiene al frente un candidato de la oposición, un candidato de la MUD, un alto representante, o cualquiera de nuestros actuales rectores universitarios desde hace mucho tiempo, que viven sumidos en una absurda e increíble fantasía. Es una cosa realmente penosa, pero hay que admitirla, porque nadie quiere llamar las cosas por su nombre. Venezuela se encuentra en una tiranía que acabó con la muy endeble institucionalidad que nosotros teníamos. Venezuela se encuentra con una tiranía que ha entregado toda nuestra soberanía a, no Rusia, China, se la ha entregado a criminales como la FARC, como el ELN, a bandas armadas, como cosas como el Tren de Aragua, las distintas megabandas que existen, que son, de una vez, estructuras que generarían un increíble nivel de ingobernabilidad si se plantea un espacio democrático de transición de poder. Eso sin contar con el enemigo interno parlamentario. Porque imagínense ustedes mañana una discusión a nivel de Congreso para enfrentar los reales problemas de Venezuela y con un parlamento en el que siga haciendo vida Jorge Rodríguez o haga vida Delsa Solórzano o cualquiera de estas maravillas de la industria política venezolana. ¿De qué va a servir ese parlamento si no es para generar dilación, como suave dilación, para no decir que lo que van a generar es la oportunidad de que el país siga involucionando? Excelente, profesor. Hago un pequeño corte para recordarle a las personas que están en el space que la palabra se les va a dar al finalizar la entrevista para que si tienen alguna duda o pregunta se la pueden hacer al profesor Noel con total respeto. Hay una cosa que es muy importante, disculpen, Sí. yo juraba que ustedes querían hacer un programa y no un space. Yo no acostumbro a participar en los space por lo cual dejé de asistir a las reuniones de este tipo que existían de asambleas de ciudadanos y cosas de estas, precisamente por las preguntas. Ahora, de una vez quiero advertirle a las personas lo mismo que yo decía en aquel momento. Una pregunta es algo que deben desarrollar entre 40 y 60 segundos. Yo no estoy aquí para oír discursos heroicos de nadie. Yo no vine aquí a oír las opiniones de nadie. Ustedes me llamaron a mí. Suena incómodo, suena antipático, es así. Gracias. Correcto, profesor Noel, tiene toda la razón. Bueno, y eso, los que quieran preguntar,
tienen 1 minuto para hacer la pregunta concreta lo más precisa posible y el profesor Noel decidirá si responderla o no. No, yo respondo todas las preguntas, pero en ese marco. Ya, perfecto. Bueno, profesor No, es Noel, que, es sí, que importante es decir que Excelente, la exacto, persona porque está imagínate, curada. sí, no, exacto, Esto está entonces, curado, claro, está curado. la idea tampoco es hacer un monólogo de 10 minutos para preguntar algo que se puede resumir en 40 segundos, como Exacto. lo dice el profesor. O sea, tampoco esto es una misa, esto es algo más tipo entrevista, esto es un podcast como tal. exacto. Y ya el profesor, ya de por sí, y una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación y por responder nuestras preguntas. Ya si usted desea responder las preguntas de la audiencia, bueno, lo agradeceríamos un montón. Gracias. Bueno, Sí, profesor, y muchas gracias. Y quisiera decirle que se sienta cómodo. Yo sé que primera vez que nos encontramos, pero las personas que van a subir a hacer las preguntas que le damos al derecho son miembros de muchachos que están en la comunidad y que están ahí en el frente y que somos seguidores tanto suyos como de Eduardo Vital. Entonces, no vamos a subir aquí a cualquiera a hacer exacto. una imprudencia. Entonces, bueno, Claro. muchas gracias nuevamente. Muchas Adelante, gracias, Juan. profesor. Profesor Noel, mire, yo le quería hacer una pregunta y es que tenemos 25 años en tiranía y, y lo que parece es que nadie tiene la solución o no quieren mostrar la solución. Entonces, cuál es la solución más factible para salir de este infierno? O sea, para salir de esta tiranía. Bueno, la solución es la misma y está clara desde el principio. Lo que pasa es que nadie quiere, no es que nadie quiera decir o hacer la solución. Lo que pasa es que quienes han tenido la oportunidad de ejecutar las soluciones no quieren hacer el diagnóstico correcto, por más que lo sepan. Entonces, si el diagnóstico te dice, esto es una tiranía, pues fíjate, esto es una frase que se ha repetido aquí desde hace muchísimo tiempo. Este gobierno es dueño de todos los poderes, este gobierno ha intervenido en el aparato electoral, este gobierno compra, este gobierno persigue, tiene presos políticos, pero lo vamos a sacar con votos. Entonces, si alguien al oír esa oración completa no siente profundo desprecio por quien la dice, esa persona es el problema. Ese es el primer punto a entender esto. La realidad es que usted tiene que tener un diagnóstico real para poder enfrentar este tipo de situación. Yo hice el diagnóstico antes de que el gobierno fuese electo. ¿Por qué? Porque lo evidente es evidente. ¿Qué hizo Chávez en su visita en La Habana en cuanto salió de la cárcel? Pues lo primero que hizo Chávez, por eso es importante entender las cosas como son. Lo primero que hizo Chávez al salir de la cárcel fue ir a Cuba a hacer la declaración que hizo en la Universidad de La Habana. Lo primero que hizo Leopoldo López cuando fundó Voluntad Popular, su primera acción internacional fue inscribirla en la Internacional Socialista. Entonces, por favor, entonces la gente debería de enfocarse hacia lo que están haciendo antes de decir cualquier otra cantidad de cosas. Porque lamentablemente, cuando nosotros vivimos toda esta etapa de ese gran levantar de los jóvenes durante el 2010, 2012, 2014, 2017, muchos de ellos eran impulsados por la estructura de Voluntad Popular. Y no entendían lo que había hecho Leopoldo López. No entendían que iban a ser usados. Entonces, si nosotros no estamos entendiendo principios, no vamos a poder entender el camino. No vamos a poder entender. Si nosotros no entendemos la raíz, no vamos a poder entender el objetivo, no vamos a encontrar la solución. Lo cierto es que para salir de un proceso tiránico como lo es el chavismo, eso está muy claro en el fuero interno de todos y cada uno de nosotros. Hay una gran cantidad de gente decidida a mentirse. Eso es otra cosa. Hay una gran cantidad de gente buscando refugios absolutamente inútiles. Hay otra cantidad de gente que tira al país a pérdida. No, esto ya se perdió. El asunto es que si usted no entiende el diagnóstico correcto de lo que estamos viviendo, y el diagnóstico correcto se podía hacer, repito, desde antes de la llegada de Chávez al poder, simplemente lo que está usted haciendo es buscar subterfugios, lugares para mentirse. Lo cierto es que de cualquier tipo de proceso de estos, lo lógico es un proceso de fuerza posterior que la extraiga y después la instauración de un proceso de fuerza. Eso no lo estoy inventando yo, eso es un proceso histórico y no es solo con este gobierno, con cualquiera que haga lo mismo en cualquier espacio de la historia, en cualquier lugar del globo. Porque es así como funciona la vida, así es como funciona la lógica política. El resto es creer absolutas patrañas, el resto es creer que usted vive con algún tipo de garantía democrática, que existe la institucionalidad internacional, la cual va a ser respetada por una tiranía.
por una tiranía que está asociada a estructuras de narcotráfico, por una tiranía que tiene un concepto político ideológico que está lejos de los conceptos de libertad o de respeto. Entonces, si usted no entiende la raíz de la tiranía, el objetivo de la tiranía, no va a poder nunca identificar el diagnóstico para el tratamiento. Entonces, mi país de irresponsables vive tomando como diagnóstico la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la verdad, porque son tan responsables como los irresponsables que le venden la mentira. Excelente, profesor. Así es. Tiranía no sale con votos. Tiranía no va a salir con votos nunca. No solo con votos. Hay que entender, en 1999, con el proceso constituyente, en Venezuela quedó abolido el Estado de Derecho y en ese momento se cerraron las vías electorales, jurídicas o legislativas. Es decir, se cerraron las vías en el marco de la democracia para poner fin a la tiranía. Porque muchas veces se le ha mentido a la gente aquí con el cuento, no, vamos a hacer una constituyente, eso no es electoral, vamos a hacer un proceso vamos a pedirle la firma, vamos a reunir sobre 200 firmitas, vamos a hacer cualquier cosa, de nuevo, la Corte Internacional, no, misma Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no le va a dar la certificación a Maduro. Y viven metiendo a la gente en mentira tras mentira. Entonces el proceso va más allá de lo electoral, más allá del voto. Es entender que en 1999 quedó abolido el Estado de Derecho en Venezuela. Adelante, Daniel. Profesor Noel, otra pregunta. Viendo a la juventud hoy en día en Venezuela y que, como usted bien dice, no solo la juventud, sino que también algunos venezolanos toman a veces la situación como perdida y están los otros que sencillamente no aceptan el cambio de paradigma, de comprender de que, hemos estado en lo equivocado creyendo en esta clase política llamada la falsa oposición, la oposición, el chavismo azul. ¿Qué cree usted que son las cualidades que le faltan o que deberían de tener los líderes que emerjan o que deberían de tener para emergir y poder enfrentar este sistema tan autoritario y a su vez enfrentar este cambio de paradigma y estar a la vanguardia y liderar liderar la vanguardia de este cambio de paradigma? Lo primero hay que entender que el liderazgo es una cosa y la estructura que debe acompañar ese liderazgo es otra, pero ambas deben de nutrirse de lo mismo. Es muy importante entender que líder no son todos. Eso de liderazgo horizontal y ese festival de pendejadas, eso tiene que dejarse atrás, tiene que entenderse la realidad. Por algo la palabra líder existe, por eso la estructura de liderazgo existe. Todos tienen que nutrirse de lo mismo. El liderazgo tiene que saber dar la respuesta sobre eso mismo. ¿Dónde está la base? Entendimiento ideológico. Si usted no tiene un mínimo de entendimiento ideológico, no estorbe. Vaya a jugar banco. Si usted no quiere entender de esto, vaya a jugar banco, por favor, no estorbe. El liderazgo debe tener un carácter nacionalista, un carácter patriótico, debe tener conciencia real de lo que significa su país. El liderazgo debe tener en lo posible, no debe tener equipaje, es decir, no debe tener algo sucio ni nada escondido, porque evidentemente va a ser chantajeable. El liderazgo debe tener vocación de servicio y debe tener vocación de ambición de poder. ¿Suena feo? Sí. Es importante, es vital. Si ese liderazgo no tiene esa ambición de poder, no va a saber qué hacer si tiene la oportunidad de tener el poder. La ambición de poder dentro de un concepto amarrado a la vocación de servicio y con una idea de nación es lo que construye países, es lo que construye naciones, es lo que hace esa magia de lo que fue el nuevo ideal nacional, esa magia de lo que fue en su momento el milagro alemán por la Segunda Guerra, el milagro japonés después de haber pasado por técnicamente haberlo perdido absolutamente todo. Ese desarrollo mágico de lo que es Singapur, la visión de Lee Kuan Yew, y entenderla en toda su visión, como su dictadura, su visión de gobierno,
su particular idea de entender el proceso de desarrollo en base a las necesidades y oportunidades de su nación. Es lo que hace esa magia. Igualito lo podemos ver en países que han tenido oportunidades maravillosas. Y ahí volvemos a Venezuela, la Venezuela de 1992, en donde está Carlos Andrés Pérez. Ese momento donde Carlos Andrés Pérez decide dar un golpe de timón y dejar atrás todas las barbaridades que había hecho en su primer gobierno y genera una estructura político-económica distinta. Venezuela logró crecimientos macroeconómicos simplemente extraordinarios, a pesar del Caracazo y a pesar de los dos intentos de golpe. ¿Por qué? Porque cualquiera en el mundo con un mínimo de 2 dedos de frente ve que a Venezuela está tomando un camino serio y se vuelve simplemente el faro de progreso y desarrollo del planeta. Entonces, eso se entiende, y fíjate que ahí estamos hablando de un líder, no a mi gusto, pero un líder sin duda, que fue Carlos Andrés Pérez, que pudo hacer el más grande desastre que hizo durante su primer gobierno y pudo durante el segundo gobierno hacer el único intento real desde el ejercicio de poder para poder llevar el país hacia adelante desde 1958. Es decir, el liderazgo es una cosa realmente peligrosa y es una increíble responsabilidad. El irresponsable Carlos Andrés en el primer periodo, el segundo periodo queriendo ser responsable, pero ya gracias a su irresponsabilidad el primero, él llenó el país de enemigos, su propio partido. Entonces, y por no entender el problema ideológico y por creer que él se sentía un líder increíble, no paró a tiempo las conspiraciones y lo que fue terminando de matar la pseudodemocracia que nosotros vivíamos en aquel tiempo y con eso matando a Venezuela. Entonces, el liderazgo tiene que estar consciente primero de la razón ideológica que nos tiene aquí para darle la vuelta en respuestas ideológicas contrarias. El liderazgo tiene que estar muy consciente de lo que significa Venezuela, porque esa es otra gran cosa que es muy importante. Nosotros tenemos una sociedad que no entiende lo que significa este país. No entiende ni siquiera las credenciales históricas, ni entiende lo que significa ser la principal reserva petrolera del planeta, que no tiene idea de qué lugar ocupamos como reserva de gas, que no tiene idea de que tenemos quizás, de manera no certificada y muy callada, quizás la primera reserva de oro, que nosotros tenemos una de las reservas más importantes de agua mineral, que nosotros tenemos cualquier cantidad de tierras raras que son necesarias para el futuro del desarrollo tecnológico del planeta. Es decir, y para más seguimos en esta ubicación geográfica increíblemente privilegiada y con una tierra, esa tierra en la que se escupe una semilla y nace una mata. Y a todas estas, más allá del proceso de destrucción que ha sido estos 25 años, el proceso revolucionario, más allá de todo el marco socialista que ha ido degradando al individuo, tenemos que tomar en cuenta que cuando empezó este desangrar humano, los venezolanos que llegaban a cada uno de los países eran recibidos con ansiedad por cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque también tenemos madera fina. También hay cualquier cantidad de venezolanos que tienen una capacidad increíble para el desarrollo de lo correcto, para prepararse y especializarse en cada una de sus ramas, para aportar desde esas ramas. Aportar políticamente muchos no tienen la más mínima idea, pero sí aportar desde sus especialidades para el desarrollo, para el crecimiento. Y si todo eso lo ponemos en una fila india para el desarrollo de la nación, Venezuela es de los pocos países que puede recuperarse de una manera clara. Pero para eso el liderazgo tiene que estar muy consciente de esa realidad. ¿Qué es lo que significa esta tierra llena de magia? ¿Qué es lo que significa la responsabilidad de ser custodio de todas esas riquezas? ¿Qué es lo que significan las oportunidades reales? Y estar muy consciente de que la irresponsabilidad está allí como constante y por lo tanto hay que empezar a alimentar la responsabilidad, empezar a construir a un venezolano responsable, empezar a construir a un venezolano doliente de lo suyo, responsable de lo suyo porque lo valora, porque lo quiere, porque entiende que le pertenece. Porque si el venezolano hubiese tenido noción de pertenencia, no tuviésemos un tercio del país fuera, tuviésemos al socialismo fuera y al venezolano adentro creando patria. Excelente respuesta, profesor. Muchas gracias. Le tengo una pregunta bastante rápida. Si usted pudiera entrevistar a una persona, una figura que sea referente del nacionalismo a nivel mundial,
históricamente, no se limite si esa persona ya no está viva, ¿a quién usted entrevistaría y qué le preguntaría? Bueno, por supuesto, mi, mi pasión sería siempre tener una, una conversación con el generalísimo Francisco Miranda, porque simplemente en su cabeza había un mundo, y en su cabeza había un mundo con realidades. Un hombre que marcó el mundo, porque no solo marcó la historia de Venezuela, sino marcó el mundo. Su presencia abarcó las principales capitales del mundo en su momento, en su tiempo. En todos dejó una huella impresionante. Una huella tan increíble como la que hace referencia a Napoleón al decir ese Quijote no es un loco, sino un hombre que tiene el fuego sagrado de la libertad en el corazón, en su alma. Es decir, un hombre de la estatura de Napoleón admirando la estatura del generalísimo Francisco de Miranda. Es decir, si hay alguien con quien hay que conversar sobre ideas, sobre mundo, poder hoy compartir en la actualidad, para los que tenemos la oportunidad de tener la Colombella, tomar cualquiera de los tomos de la Colombella y verla dentro del complejo de lo que significa la vida de ese hombre y poder llegarle y preguntarle, generalísimo, usted en este año, cuando tuvo la oportunidad de hablar con John Quincy Adams, exactamente cuál fue la respuesta. Eso sería una cosa simplemente fascinante. Y de ahí entender esas herramientas en pro del desarrollo de una idea nacional. Porque él, como precursor de la independencia, tuvo ese concepto. Y ese concepto básico, independencia, nación. Estamos hablando de un hombre que fue condecorado, que llegó a ser uno de los rangos militares más importantes para el ejército español. Un hombre que en batallas en lo que es hoy el estado de la Florida, impactó por su destreza militar a lo que era el naciente, sí, ya para ese momento, naciente gobierno de la Unión. Es decir, es increíble lo que uno pudiese conversar con un hombre con esa estatura y tener el orgullo de poder decir que compartimos tierra, que su visión de tierra, de identidad, de patria, la compartimos, está en nuestra sangre. Sin duda, Francisco Miranda. Muchas gracias, profesor. Le quería preguntar, yo creo que aquí habemos muchos jóvenes. De hecho, nosotros tres somos por debajo de los 30, entre los 30 y los 20. Y creo que es importante marcar claro un consejo valioso para nosotros en caso de que nos toque llevar adelante una Venezuela próspera y, y de buena manera. ¿Qué consejo nos daría usted a los jóvenes para no cometer los mismos errores que se cometieron anteriormente? Nunca perder la universalidad, eso es muy importante. Todo el mundo tiene que prepararse y prepararse muy bien en su especialidad, para los que están tomando algún tipo de carrera que tiene una especialidad específica. Tomarla, pero nunca perder la universalidad. Entender que el mundo va más allá de tu especialidad, que el mundo es algo complejo y que distintos fenómenos a nivel mundial, a nivel nacional, van afectando de manera positiva o negativa tu vida. Hoy casi todo va afectando de manera negativa porque el mundo en general se está moviendo hacia situaciones que nos alejan de esa escalera fundamental en la que yo siempre insisto: individuo, familia, sociedad y nación. Nosotros estamos viviendo un proceso global que atenta contra esa escalera fundamental. Entonces, la juventud tiene que prepararse tanto en ese conocimiento ideológico de lo cual les hacía mención, pero sin desprenderse de la universalidad del entendimiento ideológico. Vamos a colocarte este tipo de conceptos. Si tú tienes en la mano 3 libros, es fundamental, por supuesto, para el venezolano tener en la mano el cesarismo democrático. Es fundamental para el venezolano tener de buen salvaje al buen revolucionario de Rangel. Y es fundamental para el venezolano haber pasado por los cuadernos de Gramsci. Porque si no entiendes lo que pensaba ese demonio, no importa lo bien formado que estás en lo otro. Porque si no entiendes el daño de lo que significa el proceso de marxismo cultural, si no agarras y al entender ese daño
no te vas a buscar la profundidad, sino buscas conceptos como los que expresaban Marx y Engels en la doctrina alemana para poder entender por qué esa cantidad de basura logró penetrar esas cabezas. Entonces, tú puedes tener tu definición ideológica y alimentarte de una manera muy clara, pero a la vez tienes que tener alto conocimiento gracias a la universalidad de los factores que atentan contra tu tranquilidad, contra la oportunidad del desarrollo tuyo, de los tuyos y de tu nación. Entonces, la preparación tiene que ser constante y el objetivo tiene que estar muy claro. El objetivo es hacer que los míos vivan en mi país y en un país con oportunidades, con desarrollo, con respeto, con seguridad, con todas las variables lógicas de lo que uno quiere para uno y para con los suyos, para que si lo tienes tú y los tuyos, tienes que velar porque no se atente contra ellos. Entonces tú vas a querer esos mismos beneficios y esas mismas responsabilidades para el resto de los habitantes, de los que conviven en tu sociedad y por supuesto para el resto de los habitantes de tu país. ¿Qué debe hacer el líder joven? Mantenerse en una preparación constante. En ningún momento sentir que sabe de algo, sino todos los días aprender de algo más. Muchas gracias, Noel. Adelante, Daniel. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Algunos critican al liberalismo diciendo que es individualista y frío. ¿Cómo respondería usted a esta percepción? Fíjate, fíjate. Yo soy católico, pero católico a la venezolana, ¿no? Tú sabes, y soy católico y tengo 3 referentes interesantes de la Iglesia Católica a nivel de papado. Por supuesto, su santidad Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cualquier cosa que les llegue a ustedes a la mano donde él plantea el problema del relativismo, por favor, léanlo. Por supuesto, su santidad Juan Pablo II, un motor del entendimiento, un martillo que tumbó el muro de Berlín, junto con Reagan y la Thatcher, y León XIII. Entonces tendremos que irnos a una encíclica de León XIII, donde León XIII señala socialismo, comunismo, liberalismo, nihilismo, horrendos males que destruyen a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué señalaba ahí el liberalismo? Porque el liberalismo también tiene un fondo utópico donde también hay un concepto igualitarista. Y a eso hay que tenerle siempre tacto. Igual que el socialismo cree que nadie puede, que todo el mundo debe ser ayudado, el liberalismo cree que todo el mundo puede. Y esa es una increíble mentira. La libertad para el desarrollo del individuo tiene que ser amplia, tiene que existir. Pero si no se entiende que hay una grandísima parte de la sociedad que no tiene el con qué, que esa parte de la sociedad tiene que encontrar los escalones para poder avanzar, esa parte de la sociedad se vuelve enemigo del que crece. Se vuelve un proceso que genera inestabilidad al desarrollo. Y que al final la idea, que puede ser buena dentro de un concepto de libertades, se pierde por no haber atendido la base, por no haber atendido el entorno. Entonces, hay un proceso que no debe ser jamás individualista, sino que debe ser siempre entendiendo que un país tiene sus bemoles, tiene sus cosas increíblemente positivas y tiene cualquier cantidad de gente capaz. Pero un país también tiene cualquier cantidad de gente que no es capaz. Que un país tiene cualquier cantidad de lastre y hasta gente que simplemente está para hacer el mal. Por eso yo me alejo mucho de la gente que se piensa narcocapitalista y este tipo de cosas que llevan el liberalismo ultranza, porque eso es absolutamente irreal. Yo creo en el Estado, un Estado pequeño, funcional y fuerte. No creo en la ausencia del Estado, es una vulgar estupidez. Yo creo que los conceptos de desarrollo van de la mano de entender que el liberalismo es prudente, constante, necesario, pero no es el todo.
Vamos a colocar un ejemplo de liberalismo económico y cómo nos afecta hoy globalmente. Fíjense que esto es bien difícil y hoy con la llegada del presidente Trump, si tomamos muy en cuenta lo que fueron muchos de sus discursos en la primera administración, vamos a entender parte de esa realidad. Hoy el monstruo de lo que significa China, que está próxima a convertirse en la primera potencia mundial, es gracias a los Estados Unidos y a un concepto liberal, por absurdo que parezca. Y es porque el concepto patria no estuvo primero. Porque había que no ponerle un freno, sino poner los incentivos para que el desarrollo industrial no se fuese de los Estados Unidos a países, a terceros países, en específico a China y a India, sino que el desarrollo industrial siguiese permaneciendo en los Estados Unidos. Había que buscar las maneras de generar los incentivos, las alternativas y entender y hacerle entender a ese capital que tú eres libre para el desarrollo, el crecimiento, siempre y cuando vaya de la mano del país que te ha ofrecido todas esas oportunidades que te dieron a ti para la libertad y el crecimiento. ¿Suena incómodo? Sí. ¿Suena proteccionista? Sí. Así se fundaron todos los países serios. Entonces, cuando tomamos la idea de lo que fue el desarrollo de la Gran Bretaña, cuando tomamos la idea de lo que fue, volvemos a Singapur, vamos a ver ese común denominador, las libertades económicas dentro del marco del desarrollo de la nación. Hoy, cuando encontramos el discurso del presidente Trump pidiéndole a los distintos empresarios que abandonen China, que abandonen India y que inviertan en América, fíjate que su discurso en ese sentido no es mezquino, busca que se invierta en América, en Occidente, América toda, no solo los Estados Unidos, busca ese desarrollo y ese entendimiento. Es decir, ahí le estamos poniendo fronteras al liberalismo, sí. Fíjate que es difícil, ¿no? Somos una nación que busca el liberalismo, pero con fronteras, sí. Y esa es la base que hace posible el verdadero desarrollo de una nación. Ok, profesor, muchas gracias. Lo vas a ver, lo vas a ver muchísimo. Y lo ves en el mismo discurso del hoy el ícono del liberalismo que es Milei. Lo vas a ver cada vez más en el proceso de identificación de la necesidad de la inversión interna. Vas a irlo viendo poco a poco que mucho de lo que fueron sus enunciados en su discurso van a llevar un grado de moderación en pro de mirar hacia adentro. Ok, muchas gracias por responder, profesor. Yo le tengo una pregunta también un poco más directa. Para usted, ¿cuál ha sido el debate más incómodo que ha tenido sobre la política en Venezuela? Ninguno, yo no debato. Excelente, rápido y conciso. Hay un punto muy importante, La gran mayoría de los debates se basan en conceptos estériles o antinaturales en el esquema político. ¿Yo voy a ponerme a debatir un proceso socialista? No. El socialismo antinatural, si lo debato, lo legitimo. Lo antinatural se combate, es decir, se le desecha porque no se le da una estructura de desarrollo. Yo no soy una persona de debate y de este tipo de cosas. No, yo expongo mis ideas. Si a usted no le gustan mis ideas, no las consuma. Ese no es mi problema. Yo las expongo y busco que la gente a partir de mis ideas se nutra y vaya desarrollando las propias. Yo no impongo mis ideas a troche y moche porque eso no me interesa. Me interesa que la gente entienda a partir del sentido común lo que es correcto. Yo nunca me involucro en debates de ningún tipo, por eso me parecen sumamente estériles y me parecen simplemente, la gran mayoría de las veces que he visto un espectáculo de esos cercanos, es la búsqueda del que está proponiendo el debate, la búsqueda de una tribuna a la cual no tiene acceso, nunca la va a poder conseguir y que con ella lo único que busca es arruinar el trabajo del exponente principal. Yo no soy amigo de esa discusión, de ese intentar responder, lo mató. Admiro a personas que lo logran hacer. Está, ¿cómo se llama? Este locutor argentino que es muy gracioso, Danam, que tiene una facilidad realmente impresionante para ese tipo de arte. Perfecto, maravilloso, allá él. Yo no sirvo para eso. Por ahí dicen una frase de las verdades no se debaten. ¿Qué opina usted? No, por eso, la verdad es una verdad. La gente le encanta con eso de que cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Mira, si usted agarra ahorita le tengo en la mano una corneta que es negra. Dime que no es negra, vale. Y punto, eso es una verdad.
Igualito, el socialismo antinatural no se debate. Y tú no vas a entender eso. Quien crea que una humanidad basada en el futuro con la implantación de la ideología de género es viable, por favor, tú eres idiota. Contigo tú lo que harías es un manicomio. Y así, ese tipo de cosas tú no las debates. Hay verdades que son naturales y hay verdades que se enfrentan a las realidades del tiempo. Volvemos a una verdad que estábamos hablando hace rato. ¿Es viable el proceso democrático en Venezuela luego de la extracción de la tiranía? Quien diga que sí es una persona digna de estar hospitalizada en un psiquiátrico. Porque la verdad es que no. ¿Va a debatir eso? No. Excelente, excelente, así es. Profesor, ya que nos descontracturamos un poco, quiero hacer una dinámica. Yo le digo una frase y usted me dice verdadero o falso. Si necesita matizar, lo hace, ¿ok? ¿La oposición venezolana ha cometido más errores que aciertos? Falso. Han trabajado en pro del desastre y lo han hecho de manera coherente y funcional. Ok. Ese es un gran problema que tenemos nosotros. Hay gente que cree que este gobierno es estúpido y cree que la oposición es estúpida. Tienen 25 años orinando sobre las cabezas de los venezolanos. Han puesto a comer de la basura a la principal potencia petrolera. Todos son multimillonarios. Todos siguen siendo reconocidos a nivel mundial. Perdonen, ¿quién es el que está siendo ineficiente y quién es el que está siendo incapaz? Por favor. Excelente punto de vista. El chavismo ha muerto como ideología, pero no como estrategia de poder. Falso. ¿El liberalismo puede funcionar en un país con tanta intervención estatal? Falso. Perfecto. Si Venezuela logra un cambio de sistema político, ¿qué sería lo primero que le gustaría hacer sin miedo ni censura? Un cambio de sistema político, lo primero a hacer. Mira, buscar la paz. Lo que pasa es que la paz es ese hermoso lugar al cual se llega luego de que se impone justicia, luego de que se hace justicia. Entonces, si uno fija la meta en la búsqueda de la paz, entenderá que lo primero es que hay que hacer es imponer justicia. Y con eso llega la imposición del orden, con eso llega la posibilidad de la construcción. Es decir, yo creo que lo primero se basa en tener claro cuál es el objetivo final. El objetivo es paz. Para que haya paz real, ese hermoso lugar, primero se impone justicia. Excelente. Adelante, Daniel. Profesor, yo tengo una pregunta. Yo estoy escuchando su programa hace 6 días y obviamente otros programas, pero especialmente el de hace 6 días. Y bueno, ya entrando más en el contexto, lo que es el timing, donde nos encontramos hoy en día en Venezuela, a fecha de 16 de noviembre del 2024, a las 8:55 de Canadá, Toronto, la relación entre Venezuela y Estados Unidos con la administración de Trump, con la administración de Biden. ¿Qué cree usted que cambio positivo, qué influencia puede tener ahora la victoria de Trump con respecto a la lucha por la libertad de Venezuela? La libertad de Venezuela siempre es una responsabilidad de los venezolanos, ¿no? La libertad de Venezuela es una responsabilidad y un hecho que tienen que acometer los venezolanos. Lo primero que nosotros tenemos que valer con respecto a este espacio de que ya no sea la administración Biden, sino que sea la oportunidad de la administración Trump, es que Maduro no tiene un aliado en la Casa Blanca. Lo primero que nosotros tenemos que valorar en positivo con respecto a todo esto es que el chavismo no cuenta con un aliado en la Casa Blanca. ¿Ok? Eso nosotros lo tenemos que valorar muy, muy en grande. Ahora, la oposición que nos tiene aquí cuenta con un aliado en la Casa Blanca, cuenta con un aliado en la Secretaría de Estado. Y entonces eso ya va en contra de la idea de libertad, salvo que ese aliado que tenía esa oposición dentro de la Secretaría de Estado hoy haya cambiado su visión con respecto a quienes buscan de verdad el futuro de Venezuela. El punto muy positivo en base es ese, el primero, ¿no? El primero está allí. Ya el chavismo no cuenta con un aliado en la Casa Blanca. El segundo es que el que está en la Casa Blanca entiende cuál es el verdadero problema de Venezuela. Lo entiende en el entendimiento ideológico del mismo. El problema se llama socialismo. El presidente Trump tuvo, yo siempre lo repito, la deuda más grande que le tenemos nosotros como venezolanos es que ese hombre se paró 2 veces en la
en la, en la presentación de la Sala General de la ONU a explicar que Venezuela tenía un problema, socialismo. Y dijo lo mismo 3 veces en el discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos. El problema de Venezuela se llama socialismo. Para una persona como yo que tiene todos los años explicando lo mismo, encontrar que desde esa tribuna y un hombre en su posición dijese exactamente lo mismo, para mí es un favor que el venezolano le debe de una manera realmente grande, porque ahí está el problema de Venezuela, el socialismo. Si nosotros dejamos atrás el socialismo, si nosotros dejamos atrás a todos los portaestandartes de esa criminal idea, nosotros encontraremos camino. Entonces, hoy tenemos 2 cosas que agradecer en ese sentido. El chavismo no tiene un aliado en la Casa Blanca y el que está en la Casa Blanca entiende el problema de Venezuela, socialismo. Profesor Noel, otra pregunta. ¿Cómo los venezolanos, que realmente estamos comprometidos con la causa por la libertad de Venezuela, cómo podemos evitar que esta situación ahora se torne en un Guaidó 2.0, teniendo en cuenta de que la falsa oposición, el chavismo azul, tiene un aliado no en la Casa Blanca, pero en el Senado? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Mira, lamentablemente Venezuela entró en una trampa jaula debido a la irresponsabilidad de creer en la fantasía electoral. Mi país irresponsable vino y volvió a votar. Volvió a votar y votó por esto, por un cono de estacionamiento amparado por María Corina. Entonces, el cono de estacionamiento hoy es el presidente legítimo de Venezuela, por ridículo que parezca. Entonces, ese tiene más legitimidad que el guiado, tiene más legitimidad que Guaidó. Es por absurdo que parezca. Entonces, lamentablemente, mi país irresponsable volvió a sembrar la oportunidad de que no se haga nada. ¿Cómo nosotros lo quitamos? Deslegitimando esa estructura opositora. Por eso es que yo siempre he hablado de un proceso de que tú tienes que quitarle la legitimidad no solo al chavismo, sino a esa estructura opositora. Va a ser un asunto muy difícil, por lo mismo que colocamos de nuevo aquel ejemplo de Carlos Andrés en 1989. En 1988, Carlos Andrés gana las elecciones con un apoyo popular realmente insólito. Era increíble cómo la gente se había volcado por Carlos Andrés en 1988. Y Carlos Andrés toma posesión el 4 de febrero de 1989 y el 27 de febrero de ese mismo año estaban incendiando las calles, es decir, el mismo mes. Un país que es así de neurótico no puede, afuera no te toman en serio. Tú no puedes decirle hoy, mira, sí, yo en julio me desvivía por Edmundo y María Corina, pero ahora no quiero Edmundo. ¿Cómo te van a tomar en serio allá afuera? No pueden tomarte en serio allá afuera. Es decir, estamos en una trampa jaula por un buen rato. La decisión va a quedar muy en manos de lo que quiera de verdad entender o acepte el presidente Trump que le pongan en la mesa. Si al presidente le ponen en la mesa que la vía es este presidente legítimo y él dice, bueno, esa es la vía, si es el presidente legítimo, si es el líder que escogieron los venezolanos, igual como me presentaron a Guaidó, el líder que tenían los venezolanos, entonces, bueno, eso será. Con este tipo no voy a hablar nada más, flojera. Y entonces no pasará nada y quedará en el congelador el asunto venezolano, quedará con de nuevo las cosas, están todas las cosas sobre la mesa, pasan cosas debajo de la mesa. Y eso es lo que quedará. Y así serán 2 años como mínimo de esa pérdida de tiempo realmente extraordinaria para el país y un proceso donde la tiranía se va afincando. ¿Qué queda de parte del resto de los venezolanos que no han sido tan irresponsables? Pues el resto de los venezolanos que entienden lo que vale Venezuela, el resto de los venezolanos que saben que aquella estructura lo único que busca es la permanencia de la tiranía, se tiene que ir preparando durante esos 2 años en serio. Tiene que tomar conciencia de la necesidad de la construcción de una verdadera masa crítica para poder darle el espacio para el desarrollo de la vanguardia, que esa vanguardia encuentre esa tarima extraordinaria con una población con conciencia y que está lejos de un comportamiento de veleta. Es decir, nosotros tenemos en el tiempo de este reloj que nos va a poner esta trampa jaula de la presidencia y del gobierno, de lo que será seguramente un gobierno en el exilio, es decir, algo que es bastante más legítimo que el ilegítimo interinato, nos va a dar un tiempo para que el país termine de despertar de esa fantasía estúpida de lo que ha significado este chiste electoral, este último chiste electoral, y darle al país una visión distinta. Una visión donde el país asuma su responsabilidad. Porque lo primero es eso, hacer que el país asuma su responsabilidad. Por eso yo llamo constantemente a hacer ese mea culpa. Porque cuando usted entiende cuánto fue tonto útil este desastre, cuando usted entiende
que la esperanza de Venezuela pasa por un proceso que va a ser realmente duro y difícil de asimilar, como es el hecho de un gobierno de fuerza y la imposición de una dictadura. Cuando usted entienda que el futuro y el mañana de este maravilloso país depende en mucho de hacer silencio mañana, porque eso es así de terrible, así de terrible. Porque yo no estoy hablando, yo siempre hablo de las libertades, y las libertades, fíjate la diferencia, las libertades, para alcanzar la libertad. Para alcanzar la libertad es un asunto de asumir responsabilidad, y esa responsabilidad, esas libertades las vas ganando poco a poco haciendo responsable, haciéndote responsable, responsable en la contribución del orden para el desarrollo, responsable en detener el daño que se le ha hecho al país, responsable en la construcción real, física, de la atención de la increíble emergencia en todos los sentidos que va a vivir Venezuela. Entonces, por eso les invito siempre a que se preparen y se preparen más allá de sus especialidades, siempre entendiendo un proceso de universalidad. Hay que lograr comprender que si a nosotros se nos abre una ventana, gracias a la llegada del presidente Trump al poder, si se nos abre una ventana, si tenemos esta gracia de que no tenemos de nuevo los barrotes que teníamos durante la administración Biden, barrotes que querían volverse a colocar con toda esta cantidad de verdes infelices que amaban a Kamala y hoy aman a Rubio. Si nosotros no entendemos que hoy tenemos una ventanita y que esa ventanita va a estar durante, calculo yo, los primeros 2 años todavía en la fantasía del gobierno de Edmundo y María Corina. Hay que entender que esos van a volver a tomar control de los activos, esos activos le va a dar un tipo de movilidad, de oportunidad, de legitimidad, y eso simplemente viene a hacerle daño a Venezuela. Entonces, mientras tanto, el resto del país tiene que volcarse a comprender la necesidad de esa alternativa real, de ponerle fin a toda esta payasada y avanzar hacia lo que es correcto, en generar esa masa crítica. Perfecto, profesor Noel. Para ir culminando con esta entrevista, ¿qué le diría usted a aquellas personas que dicen, prefiero una buena dictadura que una mala democracia? Brindo por eso. Excelente, brindamos por eso. Bueno, quería finalizar acá la entrevista de nosotros con usted y darle la palabra a una persona para que de su pregunta en un minuto la vamos a subir acá. Por favor. Ok, para que hable. Si podemos ser 2, pero lo más breve posible. Muchachos, ok, lo subí en el orden en que estaba, así que me avisan cuando ya esté en diablante. Didacta Repúblico. Didacta, tú primero, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para el profesor Noel. Excelente contenido, muy importante para el despertar de la conciencia que se está haciendo. Tengo algunas preguntitas aquí, pero bueno, voy a hacerlo de manera resumida. En el contexto de lo que estamos viviendo y de que hay una nueva juventud que se está levantando digamos, en el conocimiento ideológico y en el entendimiento del problema, ¿cómo ve usted la proyección de justamente ese despertar con respecto a la influencia que eso ejerce para realizar el cambio de mentalidad al venezolano? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo ve si usted considera que para la refundación sería qué importancia le daría usted a una reestructuración de las Fuerzas Armadas para luego la pacificación de las organizaciones criminales que imperan en Venezuela, como usted también lo dijo, por lo menos qué trato le daría usted al tema de las organizaciones islámicas que están en Venezuela también? Básicamente eso. Gracias. Bueno, lo que ha habido es un despertar de veletas. No tenemos todavía un despertar serio, por lo tanto no sé cuánto puede decir que la masa crítica se ha creado ni nada de eso. Lo que ha habido es un despertar de veletas. También hay un despertar de entendimientos ideológicos parcelados, no de entendimiento ideológico en función de la nación. Entonces, eso por ese lado.
Con respecto a lo que tiene que hacer la Fuerza Armada, lo primero que hay que entender es que la Fuerza Armada tiene que ser protagonista del cambio. Esto es un proceso donde venezolanos con o sin uniforme tienen que tomar el avance de manera clara. Y inmediatamente la Fuerza Armada tiene que asumir dos responsabilidades. Una, el orden interno y empezar a ponerle orden al enemigo que se encuentra dentro de nuestra nación, entendiendo ese enemigo a las bandas armadas, que van más allá de lo que es asunto policiaco, y al proceso de narcoguerrillero que está haciendo vida en nuestras fronteras. Las Fuerzas Armadas dedicarse ahí sí a esa doble función, no la función de vender pollos y hacer ese tipo de cosas en las cuales la puso el chavismo, sino a su función de policía de la nación. Entonces, cuanto al proceso islámico, nosotros tenemos que entender que hay un proceso islámico con el que toda sociedad convive, cualquier sociedad donde, igual que hay judíos, que hay, también puede haber mahometanos. El asunto se llama Hezbollah, se le combate como a cualquier organización terrorista. Perfecto. Adelante, República, haz tu pregunta, un minuto. Buenas noches, Daniel, José. Gracias por la oportunidad, Juan. Buenas Te noches. saludo, Noel. Muchas gracias. Mira, Noel, hablaste de un punto muy importante y creo que lo había comentado en el anterior space. Yo tengo más de 7, 8 años siguiéndote a ti y una de las primeras frases, y me vino a la mente cuando dijiste el tema del despertar, una de las primeras frases que yo te comenté, recuerdo yo, y en un programa que tú hiciste, ¿no? Que tú lo dijiste de manera así anecdótica, que con el tema del compartir y las amistades que te rodean, ¿no? Que tú promueves la sinapsis neuronal. Lo recuerdo muy bien. Eso te lo hice en un comentario, ¿no? Hace muchos años atrás. Y a partir de esta premisa, ¿no? Hiciste el comentario sobre el tema de Venezuela y Nigeria y las comparaciones en función de su capacidad productiva a nivel petrolero, ¿no? Entonces, Venezuela como país petrolero y monoproductor histórico, y según su historial tecnológico, pudo desarrollar una gran cantidad de patentes, ¿no? De patentes industriales, digamos que de inyección, producción, exploración. Hasta refinación. ¿Qué crees tú, Noel? Y es algo que me parece muy interesante, basado en el tema de la monoproducción. ¿Qué crees tú sobre el tema del traspaso de esas patentes a otras naciones como Irán, como Siria? Porque eso le pertenece al venezolano. Entonces, ¿qué te viene a ti a la mente? ¿Qué crees tú sobre este tema de estas patentes y la importancia para el país? Bueno, primero uno hay que entender lo que todo el chavismo lleva un proceso de traición a la patria y de desmontar el país. Tenemos eso como claro, vamos a lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué es de eso recuperable? ¿Todo eso puede ser recuperable? No, nada de eso es recuperable. Lo que puedes plantear a cada uno de estos países donde está ese uso de esas capacidades, algún tipo de compensación en procesos próximos de desarrollo de cada una de esas áreas. Hay que admitir una serie de realidades. Nosotros tenemos una gran cantidad de deuda increíblemente ilegal, la cual vamos a tener que pagar. Nosotros tenemos una gran cantidad de deuda, la cual se han robado, la cual vamos a tener que pagar. Nosotros tenemos una gran cantidad de obras inconclusas, falsas, en las cuales ya el dinero fue cobrado, la cual vamos a tener que dejar así. ¿Por qué? Porque esa es una increíble realidad que tiene que ver con el proceso de destrucción al cual ha llevado el chavismo y la responsabilidad de haberlo vestido de democracia durante todos estos años. Entonces, sí, la industria petrolera tiene cualquier cantidad de deudas externas, en el sentido de deudas para con la industria, para con Venezuela, que son cobrables. No, la gran mayoría no son cobrables, pero sí puedes llegar a algún tipo de acuerdos donde se puedan. Recuerda que nosotros vamos a, la Venezuela de mañana, en cada una de las áreas va a vivir su propia emergencia. Entonces, dentro del área petrolera vamos a estar en una gran emergencia. Y ahí va a ser prudente reencontrarnos sobre esas patentes, esas técnicas, también dar la posibilidad a ese capital humano que quiera volver a Venezuela, ese capital humano que está figurando en cualquier cantidad
de proyectos petroleros a nivel global que quieran identificarse de nuevo con la oportunidad de construir país. Es decir, ahora lo que viene dentro de esa área es un proceso de entendimiento y negociación más allá de cualquier otra cosa. Excelente, profesor. Le vamos a dar la palabra a uno o dos más máximos para ya ir terminando. Gracias. Andrés, adelante. Hola Noel, feliz noche, ¿cómo están muchachos? Feliz noche a todos. Noel, mira, excelente intervención. Me contenta mucho escuchar información de este tipo, de personas que tienen algo que decir, de aportar. Por eso, bueno, tú dices que no te gustan hacer este tipo digamos, de eventos y de verdad que te invitaría a que lo reconsideras si es posible, porque la verdad es que cuando uno escucha este tipo de información, uno lo que queda es ansioso de seguir escuchando más. Y habiendo dejado eso en claro, bueno, era simplemente destacar una de las cosas que dijiste acerca de la universalidad. Yo soy odontólogo y realmente cualquier persona pudiera decir, bueno, esta persona no está vinculada con temas ideológicos ni con el tema de historia del país o relacionado a temas de doctrina, y realmente no puede ser algo más falso. Me encanta todo el tema, me apasiona todo el tema político, ideológico. Y para muestra un botón, aquí estoy escuchando desde que comenzó el podcast de los muchachos hasta este preciso momento que estoy aquí haciéndote esta intervención. Dicho eso, bueno, paso a hacerte la pregunta porque me interesa cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión en relación a cuál es el papel que han tenido las universidades en el país, las universidades autónomas, en relación a la debacle de lo que ha sido el sistema político en el país. ¿Cómo crees tú que se podría hacer para restablecer de alguna manera que las universidades dejen tanto marxismo cultural y digamos, maneras erradas de presentar a los muchachos, a los estudiantes, lo que es la política en el país? Gracias. Tú sabes que hoy nos enfrentamos a una cosa. Vamos primero a intentar entender de dónde venimos y por qué tenemos que tener esta apreciación con respecto a las universidades, más allá de las universidades autónomas, porque lo encontramos igualito en las universidades privadas. No hay casa más dañina en el entendimiento político que el daño que ha hecho la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello. El daño que ha hecho la UCAP en el pensamiento político de sus egresados no tiene nombre. Entonces, ahí pasamos de las universidades públicas o las universidades autónomas a ponerlas todas en el mismo lote. Cuando uno ve aquel listado de los firmantes y te das cuenta de cada uno de ellos, el compromiso, las posiciones que tuvieron en ese entonces y las que tuvieron a futuro, te das cuenta de que se convirtieron en deformadores, es decir, lo único que se generó para allá, para abajo en los conceptos políticos, venía absolutamente deformado. Hay que entender también que al mismo tiempo la gran mayoría de esos deformadores, en los que eran de áreas técnicas profesionales, formaron profesionales de primera calidad, porque siguen siendo profesionales que son, lo que te decía hace rato, respetados a nivel mundial, porque hay gente que se preparó gracias también a ese tipo de profesores que les enseñó su materia y su especialidad de forma correcta, que lamentablemente los influenciaba políticamente hacia lo contrario, y por eso quizá es que se lograba ese nexo y la aceptación de la estupidez política e ideológica debido a la gran cantidad de capacidad profesional. Eso es lo que vivimos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy y lo que tenemos en el futuro inmediato? Lo que tenemos en el futuro inmediato es un salto tecnológico realmente increíble. Entonces, ese salto tecnológico tan increíble, si es bien aprovechado, puede ayudarnos muchísimo a matar ese proceso de formación ideológica que es hoy efectuada por actores específicos. Pues es un proceso de formación ideológica que, si se quiere decir, es humano, pues no está lejos del proceso de lo que puede ser inducción profesional a través de la tecnología. Entonces, nosotros nos enfrentamos en un futuro que ya es hoy, donde cada vez las herramientas tecnológicas forman principalmente el soporte de instrucción académica, alejándose aún cada vez más de lo que es el profesorado como tal. Y cada vez es más fácil supervisar al profesorado para que se aleje de ese tipo de conductas y se centre más en ese desarrollo de inducción profesional. Es decir,
hay que aprovecharse mucho de las herramientas tecnológicas del hoy para la formación del mañana y para evitar la deformación del mañana. Muchas gracias, profesor. Última pregunta, Gus, adelante. Buenas noches, gracias equipo de Sin Cadenas. Y bueno, primero Buenas noches. expresarle mi admiración y respeto al profesor Noel Leal. Yo desconozco su rama de profesión y estudios, pero sin embargo le llamo profe por cariño y porque entiendo que quien me enseña y quien lo hace de manera tan constante e insistente y paciente merece ese noble título. Para la pregunta, bueno, yo estaba esperando que alguno de los co-hosts le hiciera la pregunta, pero yo viajo en el tiempo a cuando yo creía que votando por Capriles era la forma de salir de esto, por allá en el año 2012, y que cuando me hablaban de cualquier otra cosa, quizás yo por pereza intelectual lo tachaba de chavista. Si en esa época a mí me hablaban de dictadura, yo hubiese temido y hubiese calificado a tal persona como extremista. Por eso le quería pedir que expusiera ante las personas que quizás no lo conocen o están empezando a conocerlo usted y su labor educativa, que nos explicase la diferencia entre tiranía y dictadura y por qué Venezuela la requiere. Eso. Ok, yo creo que... Gracias. Y eso, el título del profesor me lo ha puesto la gente. De verdad, un título que me honra y lo agradezco muchísimo, pero eso me lo ha puesto la gente y creo que fue un símil por el programa que llevábamos antes, que era gracias al profe Morales. Tú sabes que esto es bien interesante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que la única ventana constante que he tenido yo y la única ventana que me hizo tomar la decisión de hablarle al país todas las semanas, me la dieron dos argentinos que son ciudadanos de los Estados Unidos en una emisora en Miami. Es decir, ¿dónde están ahí los venezolanos preocupados por Venezuela? Entonces, esa ventana maravillosa que me dio el profesor Rodolfo Morales y que hoy continúa Jenny de Bernardo, se la debemos a eso, a dos argentinos que son ciudadanos de los Estados Unidos y a través de una emisora en Miami. Increíble. Bueno, tiranía y dictadura. Yo creo que lo básico es entender esa realidad. La realidad es que nos encontramos en tiranía. Tú sabes que hasta es un asunto que va más allá de... Yo siempre he querido explicar, lo he comentado muchas veces, que tendríamos que irnos a Roma, más allá de... Fíjate, porque ya en Roma encontramos un perfeccionamiento del pensamiento griego con respecto a ese entendimiento de lo que eran las fórmulas políticas. Ya en Roma está bastante más decantado. Fíjate que hasta el tiempo cambia y las palabras se hacían sinónimos y encontramos, precisamente ahorita hablábamos del cesarismo democrático, y encontramos como en el libro Vallenilla nos habla, y él mismo habla del buen tirano. No utiliza la palabra de dictador, sino utiliza el término del buen tirano. Y es increíble que Vallenilla utilice esa argumentación, entendiendo él que soporta técnicamente su pensamiento en base a Bolívar, que fue un dictador. Tuvo que tomar el cargo de dictador cuando Perú. Es decir, hay que entender mucho ese inicio de ese entendimiento que está reflejado ahí en ese fenómeno histórico del Bolívar dictador cuando estábamos alejándonos de la tiranía imperial. Fíjate que ya en ese nacimiento de Venezuela está muy claro ese esquema de lo que teníamos y lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos comprender básicamente, fíjate, no quiero irme a ese entendimiento ideológico histórico ni al significado ontológico de las palabras, sino a la realidad física. ¿Quién puede creer que la Venezuela de mañana inmediato puede ser manejada por las vías democráticas?
¿quién puede entender en la cabeza que el mañana inmediato de Venezuela, entendiendo si se acerca a algo del entendimiento de nuestra realidad, puede ser manejado por otra cosa que no sea un hecho de fuerza, por un gobierno de fuerza? ¿Y qué es un gobierno de fuerza? Los gobiernos de fuerza se dividen en eso, en tiranías o dictaduras. ¿Esto es una dictadura? No, esto no es una dictadura. Por una dictadura se basa básicamente en la imposición del orden, no en la imposición de un proceso donde el país es deprimido para la función de la tiranía. Las tiranías destruyen, secan, matan una población. La tiranía no tiene ningún tipo de salida, no busca ella la base fundamental del entendimiento dictatorial. En Roma, ese entendimiento dictatorial a veces iba en esa facultad que el Senado se reunía y le daba a un procónsul, un cónsul, esas libertades, a veces por un término de 6 meses, 9 meses, después 5 años, después un poco más, dependiendo del tiempo y la etapa que estuviese viviendo Roma. Lo cierto de eso es que esas dictaduras se mostraban bajo un esquema. El esquema que hacía, me instauré para buscar la manera más rápida de poderme desmontar. Es decir, hay una razón por la cual me instauré como dictadura. Está impuesto el desorden. Hay que imponer el orden. Entonces, esa dictadura se aleja de los conceptos tiránicos en el momento en que ella misma busca los mecanismos para deslastrarse del ejercicio del poder por la fuerza. ¿Hay dictaduras que se transforman en tiranías? Sí, las ha habido. ¿Hay tiranías que se transforman en dictaduras? No. La tiranía, cuando ejerce como tiranía, simplemente para perpetuarse en el poder, subyugando un país. Las dictaduras buscan elevar una sociedad. ¿Sabes que hay una cosa que es increíble que nos está pasando? Tenemos estos 3 fenómenos en Iberoamérica que están muy, muy claros y cada vez más claros. Por fin, el venezolano está terminando de entender lo que fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, entendiendo el daño que vino después. Porque todavía no se termina de valorar aquella dictadura que nos puso como faro de libertad, desarrollo y progreso en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y cómo el proceso socialista mató aquel ideal nacional, mató aquella oportunidad de desarrollo, aquella oportunidad de esa Venezuela que tiene esa vocación y ese deber. Entonces, esa dictadura nos trajo esa posibilidad. Aquella dictadura del general Marcos Pérez, del general Juan Vicente Gómez, fue la que nos hizo nación. Hay que entender lo que nosotros teníamos a principios de 1900. Por eso es que es tan increíble poder hablar con respecto a la historia de Venezuela, entender que somos una nación tan joven, que tiene apenas 200 y pico de años como república y quizá como identidad nacional real, gracias al puño de hierro de Gómez, 100 y pico de años, 120 y pico de años, menos. Hay que entender esa realidad. Esas son las realidades para comprender que en este país está todo absolutamente por hacer, que lo que tenemos es una institucionalidad increíblemente débil, que nosotros en esa pequeña historia de república llevamos 26 constituciones y ninguna ha sido respetada, pero que existe un hilo de constitucionalidad básica en el cual nos podemos entender como nación. Todo eso forma el marco de lo que debe ser la dictadura necesaria. Y esa dictadura necesaria está lejos de todos los conceptos tiránicos que ofrece el proceso socialista. Ahí involucramos la dictadura en base a un concepto ideológico, sí, porque el común denominador de todas las tiranías de la etapa moderna del planeta llevan un carácter socialista, porque al ser antinatural nada más lo puedes imponer a través de procesos tiránicos, no a través de procesos dictatoriales. Pretender que Pol Pot era un dictador y no un tirano, creer que la estructura que hizo Mao fue un proceso dictatorial, un proceso tiránico, donde mataste a más de 40 millones de chinos en la Revolución Cultural, y salto adelante en cada una de esas barbaridades. Creer que la estructura de proceso de gobierno que instauró Lenin era dentro del marco dictatorial, porque se hablaba de la dictadura del proletariado, y no que impuso una tiranía soviética. Esos son puntos que tienen que ser muy claros para poderlos comprender y entender qué tenemos y qué es lo que necesitamos como nación, más allá de ese entendimiento político-filosófico del asunto, sino entenderlo desde el punto de vista de la realidad, entender la necesidad, entender la realidad. Y entonces eso es algo que es fundamental para poder comprender el mañana de Venezuela.
Si nosotros queremos mañana de Venezuela, en base a mantener nuestra unidad territorial, en base a pasar por un proceso que nos aleje de la locura de lo que significaría una guerra civil, que un proceso que nos permita de verdad reencontrarnos como nación bajo un concepto de idea de nación. Todo eso lo marca un principio que tiene que estar muy, muy claro: la necesidad de una dictadura a la extracción de la tiranía. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Profesor, ¿cómo se sintió? ¿Estuvo cómodo? Gracias, Cuénteme. gracias, en realidad bastante cómodo. Me gusta saber que hay gente joven preocupada por Venezuela, buscando prepararse, buscando entender el problema, que eso es fundamental, buscando entender de verdad el problema. Si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, y en ustedes estoy entendiendo, por lo que pude ver hacia dónde iban orientadas sus preguntas, de que están buscando realmente entender el problema, no seguir con las mentiras, no seguir en la banalidad, no seguir, es alejarse de las utopías en todos sentidos, sino acercarnos a la realidad. En las preguntas pude encontrar mucho de eso, y eso me alegra mucho, porque ahí está la base de la construcción de esa masa crítica, está la base de los posibles miembros de la vanguardia necesaria, está la base de comprender eso, cuánto vale Venezuela, y hacer que eso se entre de verdad en la conciencia de cada uno de los que nos escuchan. Entender que esta tierra llena de magia es simplemente increíble. Ahí, en estos días estaba recordando, en el 2009 me tocó hacer algo que tampoco me gusta hacer, que fue organizar el evento No Más Chávez. Eso salió por una oportunidad, y una amiga me involucró en eso, y vimos la traición de aquel momento de la Coordinadora Democrática, y cómo querían que no se efectuara el evento No Más Chávez de aquel entonces. Y a mí no me gustaba ese tipo de eventos, porque siempre era esa carga de musiquita de pachanga, y esa cosa de que todo tiene que ser una fiesta, y nada se puede tomar en serio, pues. Entonces digo, bueno, si yo voy a organizar este evento, voy a organizar como a mí me da la gana. Entonces, cuando puse el camión de música, durante todo el evento lo que sonaba era música venezolana instrumental, en orquesta y música criolla en instrumental. Y al final cerré estrictamente con el himno nacional, ¿no? Pero después del himno nacional puse aquel tema de Franco De Vita de Al Norte del Sur, y esa parte de no lo dejes morir. Esa parte de que un cielo como esta tierra como esta, muchos la han de desear. Y un cielo como este, una tierra como esta, perderla, nuestros hijos nunca nos lo han de perdonar. Eso tiene que centrarse en la mente de todos y cada uno de los venezolanos. Esto, Venezuela, es una joya única, increíble, irrepetible, y nos pertenece. Y estamos en la obligación de recuperarla y hacer lo que nunca se ha hecho. Hacer lo que empezó en su momento Páez, en su momento Gómez, en su momento Pérez Jiménez, pero nunca se ha culminado. Construir nación. Entender que esto no es un territorio. Es decir, hay que recuperar el país, fortalecer la unidad territorial y construir nación con identidad nacional, con venezolanos que amen a su tierra. Y ahí sí podremos decir de nuevo, con orgullo, viva Venezuela. Viva Venezuela. Esa tierra llena de magia está allí, es de nosotros, y hay que recuperarla. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Noel. Bueno, Noel, ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí con nosotros en este primer episodio de Sin Cadenas. La verdad que tus reflexiones, tu claridad nos dejaron mucho para pensar. Y bueno, yo estoy seguro de que también le llegó profundamente a nuestra audiencia. Antes de cerrar, ¿hay algo más que quisieras compartir? ¿Alguna reflexión final o mensaje para quienes nos escuchan? Hacernos responsables de nuestro país. Mira, hay un artículo mío que invito a leerlo, está ahí en Venezuela Vetada,
Si no está en Venezuela Vetada, está en noelalejandroleal.blogspot.com, Noel Alejandro Leal Rojas, mi nombre completo, .blogspot.com, que se llama Hace una década marché conscientemente. Ese es un artículo que escribí a los 10 años del 11 de abril de 2002. Y en ese artículo hay una frase que yo quisiera que todo el mundo se reencontrara con ella. La frase es sencilla. Venezuela está allí, nos está esperando. Está esperando porque sus hijos decidieron recuperarla. Estamos en deuda desde aquel momento con las víctimas que cayeron en el 2002. Estamos hablando de que estamos en el 2024. Han sido tantos años de traición. Y hay que entender eso. Por eso es tan importante, todo siempre vuelve en una lógica y en una rueda constante que nos lleva a que si entendemos cuánto vale Venezuela, comprenderemos el tamaño de la traición. Entonces, tan sencillo como eso. Señores, muy buenas noches y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Bueno, gracias de nuevo, Noel, por tu tiempo, por tu honestidad y por seguir siendo una voz tan necesaria en estos tiempos. La verdad es que este espacio siempre va a estar abierto para ti. Y bueno, no olviden seguir la cuenta Desencadena. A todos los que no han podido seguirla, se les agradece el apoyo. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por escucharnos. Así que esto recién comienza y nos llena de energía saber que contamos con ustedes para esto. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Sin Cadenas. Hasta pronto, muchachos, y hasta gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias.